lugar, muchas gracias a todos los que estáis aquí y también a todos los que están viéndonos online. Quiero dar las gracias porque me hace mucha ilusión hacer esa presentación, así que muchas gracias a la vicedecana por dejarme estar aquí y sobre todo por haberla invitado a Clara, porque creo que os va a gustar a todos mucho si no la conocéis sobre todo. Pero dejadme con la presentación. Clara Isabel Grima Ruiz, ahí el nombre completo, es doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, es profesora del Departamento de Matemática Aplicada y tiene niños que un día fueron pequeños y un día pues le preguntaron cosas sobre matemáticas. Ella tenía un blog donde escribía cosillas sobre muchas cosas en general y escribió lo que le habían preguntado y lo que les había contado. Y tuvo tanto éxito que se dio cuenta de lo importante que era la divulgación y dónde podía llegar con la divulgación de las matemáticas y cómo podía transmitirle las matemáticas a la gente. Y desde entonces se dedica, además de a la investigación y a la docencia, pues a ponerle esfuerzo a la divulgación y a llevar la divulgación, ahora lo veréis, como si fuera poesía, a las aulas y a donde quiera que la llamen o donde quiera que la inviten. Todo esto, pues por supuesto, le ha valido muchos reconocimientos, entre ellos el premio Bitácoras al mejor blog de educación en 2012, el premio COCE a 2017 a la difusión de la ciencia, otorgado por la Confederación de Sociedades Científicas de España, el premio Roma de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, a la Universidad Mujer y Empresa en 2018 en la categoría de Mujer STEM. Además, ha escrito libros de divulgación, entre ellos Las matemáticas vigilan tu salud, que os lo recomiendo encarecidamente. Y ha hecho muchísimas cosas y hoy viene a hablarnos de una de ellas, por la que especialmente Clara mola infinito. Y ahora ya dejo que la cuente ella, que es quien mejor lo tiene. Vale. Pues muchas gracias, Anabel. Y bueno, y Anabel también, no sé si lo sabéis, pero también es una gran divulgadora, además de un área que la gente, ¿cómo se dice?, manosea demasiado, que es la estadística, y a veces nos enseña sobre todo a los periodistas a no estropear a no manosear mal esa rama de las matemáticas. Muchas gracias por la invitación y bueno, voy a intentar una charla sobre un tema que hemos investigado y gracias a los que estáis al otro lado de la pantalla os voy a intentar hacerlo lo mejor posible en las circunstancias actuales. ¿Vale? De vez en cuando me ve la cabeza para que yo que me estáis siguiendo. A mis alumnos les digo que digan algo en el chat, ¿no? Porque si no se ponen en Discord a criticarme y esas cosas. Porque tengo hijos que lo hacen, vamos por eso. Voy a hablar de geometría suscrita con la piel y el título, vale, ahora no va bien. Un momentito, que ahora no va, ya que lo hemos probado, ¿ves? A ver, aquí. Ahora sí. Lo que vengo a hablar es de este artículo. Ahora sí. De este artículo que publicamos el 27 de julio de 2018. Es un artículo, bueno, ahí está el título en inglés y ahora os lo voy a contar un poco de qué va. Es un artículo donde estoy yo, que me hace mucha ilusión. Y me hace mucha ilusión porque está publicado en Nature Communications, o Nature, en la Nature. No es Nature, pero es Nature Communications, es una de las revistas de mayor impacto que hay, pero no sé si es la tercera, con mayor impacto. Y bueno, a lo mejor los más jóvenes no lo sabéis lo que es, pero eso es muy importante para los investigadores. Y lo que sí, si os vais a dedicar a las matemáticas, sí. Lo que sí es muy llamativo, o sea, lo que sí para nosotros fue un pelotazo, para los matemáticos sobre todo, es publicar en Nature Communications, porque el impacto de las revistas matemáticas es muy bajito normalmente, porque es así, y esa revista tiene mucho impacto, pero normalmente a los de Nature no les gustan las matemáticas, por así decirlo. No sé si me están viendo lo de Nature. Entonces, conseguir publicar, o deberían publicar en Nature siendo matemático, pues es wow, un pelotazo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo cuando nos lo aceptaron dije, mamá, que he publicado en Nature, ¿no? Mi madre, ¿esto es bueno o es malo? Y claro, mi madre no sabía si era bueno o malo. Digo, eso es muy bueno, a la NECA le va a encantar, ¿no? La NECA es la que nos tiene que subir el sueldo de vez en cuando. Y bueno, y voy a explicar un poco por qué estoy ahí, y vamos a fijarnos en la fecha, ¿no? 27 de julio de 2018. Evidentemente ese trabajo es anterior, nos ha costado casi 2 años, pero ese día, bueno, pues ya yo estaba súper feliz porque estaba en Nature Communications, o sea que yo era un pasote. Y unos días más tarde, el 30 de julio
de 2018, que está ahí, o sea, unos días más tarde, se publicaba ese artículo en otra revista. Un artículo ya de divulgación explicando el artículo de Nature, que es el artículo de investigación. Y eso sí que fue ya un pelotazo, porque ese artículo ya no era una revista científica, eso era el New Yorker. Y el New Yorker, no sé si lo conocéis, os suena, pero una de las revistas generalistas más, no sé, más famosas del mundo, con mucho prestigio, ¿no? También se lo digo a mi madre y digo, mamá, yo voy a salir en New Yorker. Y eso a mí es bueno, también es bueno, mamá, porque ahora nunca conoce a mucha gente. Y además, como yo siempre, cuando era pequeña, quería ser famosa, porque como que me crié en un barrio muy chungo, muy pobre, quería ser famosa ¿sabes? Porque a salir del bar y esas cosas así. Y entonces no lo conseguí porque no sé cantar ni bailar, pero dije, mira, y he conseguido ser un poco famosa, ¿no? Y haciendo matemáticas, que tiene más mérito, ¿no? De hecho, una amiga en Twitter me decía, bueno, yo creo que si alguien sale en New Yorker, ya puede ponerse en la bio de Twitter que mola infinito, que es lo que decía Ana. Y yo dije, no, porque me da vergüenza, porque es un poco prepotente, no sé, no me gusta, tal vez media hora, cambia mi bio, y si miráis mi bio de Twitter y veis ese mola infinito, se refiere a ese día, el día que salimos en el New York. Pero no solo en el New Yorker. Bueno, esto es de ayer no, del 13 de noviembre, esta captura la he puesto esta mañana. Esto fue el 13 de noviembre que New Yorker, en Instagram, volvió a publicar el artículo de los escutoides, no me preguntéis por qué, porque es de julio de 2018, y en un ratito yo tenía 33.000 me gusta, que eso no te sirve para nada con la NECA, para la investigación, pero sí para el ego. Porque dice, mira, nuestro trabajo sigue estando ahí y está siendo todavía famoso. Pero no, como digo, no solo en el New Yorker, salimos en todos los medios más populares, sobre todo en los anglosajones, las televisiones, incluso en la Fox. Salimos y tengo que decir que el mejor reportaje que hicieron fue el de la Fox. O sea que al César lo que es del César, sabéis que una periodista hizo un reportaje muy bonito de 2 o 3 minutos, que es mucho tiempo en televisión, explicando lo que son los escutoides, o sea que no solo hablan de Trump, de vez en cuando también hablan de escutoides. Incluso salimos en el Late Show de Stephen Colbert, que no sé si lo conocéis, pero es el programa en los Estados Unidos y es un programa tipo los de Buenafuente o tipo para los más jóvenes Broncano, tipo de esto así. Que al principio sale dando un monólogo, Broncano, ¿no? Buenafuente para los más mayores, como yo. Y en el monólogo él hizo chistes sobre 2 cosas, sobre Trump, lógicamente, y sobre los escutoides. Entonces eso era como, wow. En uno de los programas más famosos de la televisión norteamericana están hablando de nuestros escutoides, porque él decía decía algo así, lo podéis buscar, decía algo así como unos investigadores de la Universidad de Sevilla dicen que han encontrado una nueva forma geométrica, pero es falso porque mi grupo de rock favorito, los Kiss Primes, ya llevaban guitarras con forma de escutoides. O sea que era un chiste, pero era una cosa como muy buff, muy bien. Y no voy a poner captura del programa de Ferreras ni de Juan y Medio en Canal Sur porque no salimos en ninguna televisión española. Eso es lo triste. Vamos a hablar, esa es que Ferreras está en todo sitio menos cuando tiene que estar. Y el y medio del Canal Sur también. Pero vamos a explicar, este es el artículo de Forbes, qué son los escultores. ¿Vale? No, os he venido a presumir de la fama que tuvieron y os voy a explicar que yo creo que es un trabajo muy bonito y que tiene que ver, como se ve en esta cabeza del artículo de Forbes, con los epitelios. Entonces, no he venido aquí a hablar de biología. Si alguien se está poniendo nervioso, vamos a hablar de geometría. ¿Vale? Tengo que decir, yo nunca he sido muy fan de la biología, pero ahora ya sí. Y para hablar de geometría, voy a empezar a contaros una historia personal, porque aparte de contaros qué son los escutoides y cómo hemos llegado a encontrarlos, quiero que, sobre todo para los más jóvenes, los más como yo, menos jóvenes, bueno, o jóvenes más mayores, lo conocemos para que veáis cómo puede ser el proceso de creación y de formación de un grupo de trabajo. Entonces, la historia personal, yo hice matemáticas, aunque yo cuando acabé en la facultad, en el instituto, quería ser filósofa, y profesor de filosofía, que era el culpable de que yo quisiera ser filósofa, obviamente, porque ha sido sin duda el mejor profesor que he tenido en mi vida, pues me convenció muy fuerte de que estudiara matemáticas, porque iba a trabajar un poquito antes, y bueno, y porque sabía que me gustaban mucho las matemáticas y estudié matemáticas. Y cuando acabé esas matemáticas, pues me quería quedar en matemáticas porque yo no
quería seguir estudiando, quería seguir haciendo la tesis doctoral y sobre todo quería seguir aprendiendo más matemáticas, porque eso sí, yo quería ser filósofa hasta que estuve en matemáticas, ya no quería ser filósofa, ya quería ser matemática porque yo era lo más bonito del mundo, ¿no? O sea, para mí creo que la obra humana más bonita del mundo son las matemáticas, la obra de arte en general. Y cuando acabé el grado, bueno, entonces se llamaba la licenciatura y quería hacer la tesis doctoral y hablé con, esto es un poco una historia de serendipia, ¿no? De cosas que pasan por, ¿no? Hablé con un profesor que me iba a dirigir una tesis en ecuaciones diferenciales, ¿no? En matemática aplicada, ecuaciones diferenciales, funcionales y tal. Entonces no teníamos WhatsApp ni teléfonos móviles ni nada de eso, hubo un tiempo en que no había, y por correo habíamos quedado, me dijo, vente a mi despacho entre las 10 y las 12, no me acuerdo, tampoco de los detalles, tal día. Entonces yo llegué justo cuando este señor había salido a tomar un café. Y su compañero de despacho dice, mira, pues me ha dicho que has salido, que te estaba esperando, pero se ha ido a tomar un café, que vuelvas en 15 minutos. Digo, vale, pues yo vuelvo en 15 minutos. Entonces aproveché para ir a hablar con una amiga mía que estaba haciendo la tesis doctoral con otro matemático, que era este señor Alberto Márquez. Entonces yo le dije, no, es que he venido a hablar con Pablo para la tesis y tal. Me dice, ¿por qué no hablas con Alberto Márquez? Que trabaja en un área muy bonita de las matemáticas que se llama geometría computacional, que ella estaba haciendo la tesis en geometría computacional, que no se ve en la carrera, en el grado, no sé si aquí la tenéis en el grado, la geometría computacional, es que es una materia o un área de conocimiento que está ahí al límite entre la matemática y la informática, pero preciosa, me parece maravillosa. Y haces la tesis en geometría computacional, que a ti siempre te ha gustado mucho la geometría, y dije, mira, muy bien, pero había un pequeño problema, que él había sido mi profesor de topología en cuarto de carrera, entonces eran 5 años, y yo no lo podía ni ver. O sea, el tío que peor me cae de toda la facultad, vamos. Y entonces mi amiga, pero ¿qué más te da? Tú vas a investigar, que es que te va a encantar, Clara, que te va a encantar. Y yo, que no lo soporto, que no lo trago. No puedo con ese hombre. Total, y pues tú vas, buenos días, buenas tardes, ¿qué café? No sé qué, no sé cuánto. Pues total, que tanto me hablaba de las geometría computacional que yo fui al despacho de Alberto Márquez, que estaba bastante ocupado, todo eso el otro señor tomándose el café. Bueno, supongo que ya había terminado. Y entré en su despacho sin hacerme mucho caso, tengo que decir, porque estaba ocupado. Le digo, mira, te voy a dar este libro, y era este libro, porque hay una foto del libro de Computational Geometry de Alberto. Me dejó este libro y dice, te voy a dejar este libro de geometría computacional de Ruth y léete el primer capítulo, por ejemplo, y si te gusta, vuelve. Y el primer capítulo está dedicado a un problema muy bonito que si queréis otro día vengo y lo cuento, aunque no lo haya investigado yo, que es el problema de la galería de arte, que es, bueno, yo me quedé enamorada hasta las trancas de aquella manera de hacer geometría y de aquella manera de pensar y de hacer matemáticas. Así que no volví a hablar con el otro profesor, le mandé un correo, le dije que había cambiado de opinión y que de momento iba a intentar la geometría computacional y tal, y hice mi tesis doctoral en este área que es geometría computacional, hice mi tesis doctoral. Bueno, luego tuve la suerte de que a Springer le gustó, me publicó un libro, ese es el libro que más me gusta de todos los que tengo, es el que menos vendo, y eso que vale solo 100 euros, un ejemplar, no sé por qué no se vende tanto. Hicimos la tesis doctoral y ya me quedé haciendo geometría computacional, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque los escutoides vienen de la geometría computacional. Y bueno, y al final me casé con Alberto, o sea que el roce hace el cariño y dejó de caerme mal, nos casamos y tuvimos 2 niños. Y todo esto también tiene que ver con los escutoides, porque como ya contaba Ana, cuando Salvador y Ventura, bueno, Salvador está ya en segundo de la universidad y Ventura está en primero de bachillerato, lo que pasa es que no puedo poner fotos actuales de ellos, lo tengo prohibido por ellos. Cuando eran pequeñitos, pues empecé a divulgar y hacer matemáticas. Y empecé un blog de matemáticas para niños. Cuando él tenía 3 años, Salvador, en el cole hacía lo del protagonista de la semana y tenía que ir papá, mamá o cualquier miembro de la familia un día a explicar a qué se dedicaba para los demás niños. Con la mala suerte de que la semana antes de que yo tocara a Salvador, había ido un cirujano y le había dado a todos mascarillas que ahora son... Pero prometo que entonces a los niños les encantaban. Entonces, una mascarilla, mira lo que nos han dado, una mascarilla. Hay que ver luego eso las cosas. Y desde hace 15 años, y ¿cómo se llama? No sé cómo se llaman, los depresores de la lengua, les había dejado de usar el fonendoscopio, o sea, una gozada. Y un par de semanas antes, una mamá que era Policía Nacional en el pueblo, los había dejado subir al coche de la Policía Nacional, hablar por el... Esto, con el walkie-talkie, era yo digo, yo soy matemática.
Y el padre igual, o sea que los pobres que no tenían mucha escapatoria. Y lo que les digo, que hacemos, no sé qué, si tienen 3 años. O sea, no saben ni decir bien matemáticas. Es una palabra de brújula complicada para ellos. Y total, que después de darle mucha vuelta y dice, bueno, hablamos de los números y tal, digo, porque nosotros no hacemos eso. Digo, yo les voy a contar geometría computacional a los niños. Total, que me preparé una charla para explicarle a los niños un concepto que, bueno, que estaba en mi tesis, no en el, eso lo voy a aplicar en el plano, mi tesis estaba en superficie, da igual, es un poquito más avanzado y ya está. Porque intuía que era un concepto que, bueno, que los niños podían entender, porque es el concepto de diagrama de Voronoi, que es un concepto muy intuitivo, es el concepto de cercanía. Y es una de las cosas que se trataba en mi tesis, no en este nivel, ya digo, esto ya está hecho el tiempo de Voronoi, por eso lleva su nombre. Por cierto, el día 20 se celebra que murió Voronoi. Bueno, no se celebra. Nadie lo celebra, quiero decir, no somos tan malajes. Pero que fue el día 20 de noviembre, el día de la muerte de Voronoi. Me acuerdo mucho porque digo, el día 20 de noviembre siempre conmemoramos que se murió un hombre que nos puso todo en nuestro sitio, Voronoi, ¿no? Pues les dije, mira, les conté a ellos, para explicar lo que es el diagrama de Voronoi, estos son los lunis, que no sé si vosotros, los más jóvenes, os acordáis, como hiciste eran fanes de los lunis, de Código Lyoko y de Nazuma Eleven, creo que era lo, ¿no? Porque vosotros tenéis que tener la edad de mis hijos, más o menos. Cogimos los lunis. Y digo, imagina que cada luni está en el patio del colegio y se va a quedar o en la sala de la clase y lo vamos a poner en un sitio que pueden elegir al azar, donde quiera se ponen, se quedan quietos y ya no se pueden mover. Y ahora vamos a hacer una piñata. Pero una piñata especial, vamos a tirar los caramelos uno a uno. Entonces cada uno solo puede coger los caramelos que le caiga a él más cerca que a ningún otro. Que bueno, en un sentido debería ser el algoritmo típico de la piñata, ¿no? Cada uno cogiera solo lo que le queda más cerca a él que los demás. Cosa que luego, tú sabes, los niños rata que van invadiendo las regiones de Voronoi y de otro, pero en este caso cada uno cogía el caramelo que estaba más cerca. Entonces, bueno, esto es muy cutre porque tiene 15 años la presentación y salía este caramelo y yo decía, ¿de quién es este caramelo? Y los niños de 3 años pues decían, de Lubina, de Lublu, de Lucho, con las venas ahí, ¡oh, de Lubina! O sea, se llegaron a pegar. Incluso, bueno, un momentito, que aquí esto no se trata de votar, las matemáticas no se votan, las matemáticas no le importa nuestra opinión, las matemáticas miden. Y cogíamos una regla y medíamos quién estaba más cerca y tal. Digo, eso cada vez que salga un caramelo, cogemos una regla y medimos de quién está más cerca y ya está. Digo, pero eso es muy bien y así se hace, no hay que ser doctor en matemáticas, pero es muy aburrido porque van a caer muchos caramelos. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de tirar los caramelos, es dibujar en el suelo unas líneas, que son el diagrama de Voronoi, que lo que hace es a cada luni, a cada punto, asignarle el lugar geométrico. Bueno, lo del lugar geométrico no se lo tiran a los niños, pero el lugar geométrico de los puntos que están más cerca de él en el plano que de ninguno. ¿Vale? Y las líneas pues son las mediatrices, lógicamente, que son los puntos donde coinciden. Y los caramelos que caigan dentro de la región de Voronoi de cada uno de los lunis, pues son de ellos. Digo, ¿y esta de quién es? Pues de Lucho, tal. ¿Vale? Así yo creo que ellos lo entendieron, nos lo pasamos muy bien jugando, tirando caramelos. Y como yo, luego al cabo de un tiempo empecé a divulgar, dije yo, bueno, si hice el blog, Matrices Más de Aventuras, y un día pensando en temas que contar, dije, bueno, que yo le conté a los niños de 3 años, si lo entendieron los niños de 3 años, lo puede entender cualquier persona. Y lo escribí en un artículo que está aquí del 23 de diciembre de 2011, donde explicaba en un artículo en una revista de divulgación qué eran los diagramas de Voronoi y qué aplicaciones tenían. Tienen muchas aplicaciones. Esto es ya un diagrama de Voronoi más formal, que no se se ven muy los puntos, pues tiene un conjunto de puntos en el plano, lo que hace es dividir el plano en regiones, una subdivisión del plano en lugares geométricos de áreas de influencia. Y eso aparece un montón de veces en la naturaleza, siempre que haya competencia leal, sin abusones por el espacio, va a aparecer el diagrama de Voronoi. Luego, bueno, lo podéis hacer en la esfera, en el cilindro, en 3 dimensiones, en cualquier dimensión, es una cuestión de lugares geométricos en cualquier dimensión. La primera vez que se utilizó el diagrama de Voronoi fue en el siglo XIX, lo utilizó este señor, Jon Snow, que no es de Juego de Tronos, no estaba trabajando en el muro, y fue precisamente, ahora que estamos hablando de pandemia, durante una epidemia de cólera en Londres. Había una epidemia de cólera en Londres en 1800 y pico, no recuerdo bien el año, y al principio los médicos, los especialistas no sabían, bueno, eso sonará porque también pasó al principio de la COVID, cómo se transmitía el cólera, cómo se producía la transmisión de cólera. Entonces había 2 teorías, una que era miasmática, que iba en el aire
el agente que lo producía y se transmitía por el aire, y otro que era a través del contacto físico con el enfermo. Pero John Snow no se lo creía, porque él lo que se puso es sobre un mapa, esta es una réplica del mapa original de John Snow, se puso a pintar una rayita por cada difunto en la región, en la casa en la que vivía. Entonces, como veis ahí, no se ve muy bien, porque en su mapa antiguo hay sitios, casi todas las muertes estaban concentradas en una determinada región. Y eso se da las dos teorías, porque claro, si era miasmática, no tenía sentido que la gente llegara a una calle y dijera, por aquí no paso, ¿no? Si hubiera sido miasmática, hubiera llegado a toda la ciudad, y tampoco tiene sentido que esa gente de ese barrio solo se toquen entre ellos. O sea, que había algo que no tenía, que rompía esas teorías. Y sí que había gente fuera de la zona de influencia esa, y él visitó a una señora, porque él iba en contra de la corriente, nadie se creía, él decía que no, se creía esas teorías. Visitó a una señora que murió muy lejos de esa zona, y eso ya era lo que descolocaba la teoría de Snow. Y él la visitó y preguntó, bueno, ya se había muerto, entonces se fue con Iker Jiménez, ¿no? Preguntó a la familia por los hábitos de la señora, y entre los hábitos de la señora había uno que tenía que ver con esta zona. Es que la señora había vivido casi toda su vida ahí, cuando era jovencita y pequeña y tal, y mudó fuera. Entonces el agua no había agua corriente, sino que el agua se tomaba en las fuentes. Tú ibas a las fuentes públicas en la calle y cogías agua. Y esta señora tenía mucha fe en el agua de la fuente de Broad Street, que decía que le sentaba muy bien para sus dolores. También que se los curó todos. Se murió. Y había un frutero de la zona que le llevaba agua en cántaras que ella. Entonces ya así fue como él se dio cuenta de que la zona de Voronoi, de la fuente de Broad Street, era la zona donde se concentraban casi todas las muertes, y mostró que el cólera se transmitía a través del agua, y de paso pues fue el padre de la epidemiología moderna. Y todo usando el mismo criterio, la cercanía, porque se entiende que la gente, ¿dónde va a coger agua? A la fuente que le cae más cerca de su casa, que luego tiene que ir cargando con la cara. Bueno, pues él no le llamó Voronoi porque Voronoi no había nacido, pero este es el primer uso así que se reconoce en la historia de los diagramas de Voronoi. Bueno, si tenéis 2 puntos, calcular el diagrama de Voronoi, para vosotros es muy fácil, sois matemáticos, ¿no? Pues si tenemos el diagrama de Voronoi 2 puntos, pues la línea que separa las 2 regiones pues sería la mediatriz. Si tenemos 3 puntos, pues sería la unión de las 3 mediatrices, entre A y B, entre B y C y A y C, que se cortan, como saben, en el círculo centro, en el centro del círculo vacío del que pasa por esos 3 puntos. No voy a entrar en los detalles técnicos, no se llame mucho. A mí me gusta mucho este vídeo, que lo voy a poner sin voz, está en japonés, donde se ve, sobre todo, que el diagrama de Voronoi aparece de forma natural cada vez que se compite por el espacio. Entonces voy a ir contándolo yo en mi japonés. Este señor lo que hace es poner gotitas de pintura en un metacrilato, y ahora, para hacer esto hay que tener un pulso que no sea el mío, porque ahora tienes que bajar el cristal para que la competencia sea leal, el cristal tiene que bajar siempre en paralelo y hacer la misma presión, y los vas a apachurrar y veréis cómo le sale algo que se parece mucho al diagrama de Voronoi. O sea que cada vez que hay competencia en el espacio, aquí por la pintura, pues salen. Y ahora lo va a hacer todavía más pro, porque claro, eso dice, bueno, se puede hacer el diagrama de Voronoi, pero yo qué sé si eso es el diagrama de Voronoi. Ahora, lo que pasa es que esto, cuando lo queréis hacer vosotros en casa, tenéis que asegurar que la pintura, todo lo que puntitos tengan la misma cantidad exactamente de pintura. Ahora los pones sobre un papel, y esto, si tenéis niños, es muy chulo, porque te enseña cómo hacer el diagrama de Voronoi con un papel, le llevas un punto sobre otro, es lo que está explicando él en japonés. Eso, y ahora sí, no sé cómo se dice, le marcas el doblez, y esa es exactamente la mediatriz, se lo deja explicarnos. Y eso con niños es muy fácil, si tenéis niños pequeños, o si os gustaría entretener, lo hacéis diagrama de Voronoi sin reglas, simplemente doblando una gráfica tal rápido, con un retu, como dice mi sobrino, y pues ya vas mirando qué mediatrices son las que deben formar parte del diagrama de Voronoi, y pues ya un poco de sentido común, va delimitando las regiones de Voronoi. Ya está terminado, y ahora lo va a poner sobre la pintura. Esa gota de pintura tiene que tener toda la misma cantidad de pintura, y sobre todo lo que es muy importante es bajar el metacrilato siempre en paralelo y sin hacer más presión por un lado por otro, porque si no se espachurra. Y le sale pues casi perfecto el diagrama de Voronoi. O sea que se ve claramente ese experimento. Yo digo que el chino, bueno, el chino japonés no se lo
La he tenido que grabar a mí, porque no creo yo que saliese la primera, porque eso es dificilísimo. Vamos, bajar el bueno, desde luego yo con mi pulso no lo haría. Bajar el metacrilato es que como el metacrilato baje 1 milímetro más por un lado que por otro, no te sale el diagrama de Voronoi, porque la competencia no es leal, has apretado uno más. Hay experimentos más sencillos que ese, que es para ver el diagrama de Voronoi, que es este, por ejemplo, se lo podéis hacer con la casito, eso lo hacen muchos niños, y si lo ponéis el plato transparente sobre el dibujo, o sea, ponéis, igual que ha hecho el hacer el dibujo con dobleces de diagrama de Voronoi, y luego los lacasitos, pues para un instante en que se vea perfectamente, cuando empiecen a verse los colorantes, que se vea perfectamente el diagrama de Voronoi, y luego se hace un churro porque esto se mezcla en la pintura, pero es más barato y más fácil de hacer que el del chino y se ve perfectamente. Bueno, pues el diagrama de Voronoi pues tiene un montón de aplicaciones, pues por ejemplo si pensamos pues, en el reparto de pizzas, en asignación de colegios debería hacerse, en asignación de farmacias, ese tipo de cosas, y en otro tipo de problemas matemáticos de optimización, de localización de servicios, por ejemplo cuando se quiere colocar un servicio indeseable que nadie quiere tener cerca, hay servicios deseables que todo el mundo quiere tener cerca, pues es un hospital o un colegio o centros de servicios y cosas que nadie quiere cerca, pues una granja de pollo, un McDonald's o cosas que huelan mal, ¿no? Pero cuando tú tienes que poner una central nuclear, entonces cuando tienes que ubicar un servicio que es necesario pero es indeseable, también se utilizan los diagramas de Voronoi, como pues ahora los puntos de la nube de Voronoi, de la nube de puntos, serían, por ejemplo, núcleos poblacionales, y el sitio ideal para colocarlo es en el centro del mayor círculo vacío que encuentres. Entonces, no tienes que probar todos los posibles círculos vacíos que encuentres, sino simplemente los que se apoyan en vértices del diagrama de Voronoi. O sea, que ese problema que en principio te diera que pruebo con todo círculo que hay infinitos círculos, ¿no? Quita el diagrama de Voronoi, como los vértices del diagrama de Voronoi, del centro del círculo que pasa por los 3 puntos, porque son las 3 mediatrices las que se cortan ahí. Cada vértice de Voronoi te da siempre un círculo que pasa por 3 poblaciones y que está vacío de puntos. Eso se puede mostrar fácilmente. No hay ninguna ciudad dentro. Las propiedades del diagrama de Voronoi. Pues de todos los círculos que hay en cada vértice de Voronoi, que hay un número lineal, o sea, hay tantos como depende, es proporcional el número de poblaciones, pues solo cuenta esos n círculos para n puntos y te quedas con el más grande. Y ahí en todo el medio colocas el servicio indeseable. Y ese es el mejor sitio, luego lo podéis probar con análisis, usando optimización y derivadas y demás, y ese es el mejor sitio. ¿Vale? O sea que tiene un montón de aplicaciones, también en fútbol, hay aplicaciones que usan el diagrama de Voronoi para ver los mejores posicionamientos en el campo, pues se liquidaría el equipo azul y su región de Voronoi, y el equipo rojo y su región de Voronoi, y en este ejemplo particular, por ejemplo, pues entendemos que el que está mejor ubicado en el campo es el equipo azul, tiene más área, y además la tiene conexa. Mientras que también son áreas disconexas, no están conectadas, y los pases entre áreas disconexas pues atravesarían la zona del enemigo. Para el equipo rojo tienen todas las zonas conectadas. ¿Vale? O sea que también en ese tipo de... Bueno, lo que pasa es que tendría que ser diagramas de Voronoi dinámicos porque los futbolistas normalmente corren. ¿Vale? También se puede utilizar para evitar obstáculos, más rápido, porque si no, no llevo el escutoide. Pues eso es un ejemplo donde ahora los puntos son, tienes que pasar con un submarino por una zona muy escabrosa, y lo que hacen los puntos del diagrama de Voronoi, los lunis, pues son ahora los accidentes que quieres evitar, y lo que haces es el diagrama de Voronoi, y la forma de pasar más lejos de todos ellos a la vez es ir caminando por la mediatriz. Esto también sirve cuando estáis en un bar o algo, ¿os acordáis cuando lo que era un bar, no? Había gente, pues dice, voy a hacer pipí, pero mira, está ese y ese, y no me apetece saludar a ninguno. Pues tú mentalmente calculas el diagrama de Voronoi y te pasas por la mediatriz, por las líneas del diagrama de Voronoi, y así no te ven nada. O saluda. Ya vamos a saludar a todo el mundo. Cuando podamos saludar, no vamos a evitar decirle hola a nadie. Siempre que quieras evitar, pues por ejemplo también en vigilancia de zonas protegidas, pues si quieres de los ecosistemas, si no quieres interferir mucho en los ecosistemas de los nidos, pues la forma de poner una cámara de control, que vaya esa cámara, los raíles vayan por las líneas de Voronoi, porque en todo momento están lo más alejada posible de los puntos, ¿no? También, si os miráis, este es el mapa del ataque a Pearl Harbor. Estas son las bases norteamericanas, aquí está Pearl Harbor. Y si os fijáis en la ruta, evidentemente no es el diagrama Voronoi, porque si no, si vas siempre por el diagrama Voronoi no te acerca a ningún punto.
pero en el momento que pasa esta base, que no me acuerdo cómo se llama, no me preguntéis, pues ya se encamina a árbol, pero hay un rato que para no ser visto van todos de la Bueno, eso es divulgación, pero que yo digo que esa gente sabía de diagrama de Voronoi y lo podéis comprar también en el Twitter, un montón de eso. Bueno, pues vuelvo donde estaba, yo publiqué ese artículo de divulgación y este señor, Luis Mascudero, es jefe de un equipo de biología celular en la Universidad de Sevilla. Su despacho está a 5 minutos andando del mío, literalmente. Yo no lo había visto en mi vida, él tampoco me había visto a mí. Yo no sabía nada de biología celular, tampoco que sepa mucho ahora, pero en aquel momento cero patatero. No nos conocíamos, yo estaba con mis cosas de matemáticas, él estaba con sus cosas de moscas, de biólogo, porque trabaja con las moscas, con las drosófilas, y nada sabíamos ninguno del otro, pero él encontró ese artículo de divulgación. Entonces él me contactó con un mensaje muy formal porque él estaba tratando de usar diagramas de Voronoi para, a él está preocupado en la ordenación de las ordenaciones celulares, en la organización celular, no la ordenación, de los tejidos. Trabaja en biología de desarrollo. Y él les había visto lo de los diagramas de Voronoi y les sonaba que los Voronoi se parecían mucho a la organización celular. Entonces, cuando nos contactó a Biologiones, pues dijimos, pues tiene sentido, porque al fin y al cabo las células, ¿qué hacen? Pues igual que la pintura, igual que los lacasitos, igual que todo. Van creciendo y van compitiendo por el espacio. O sea, y también si hacéis, por ejemplo, pompas de jabón, unas pegas con otras en un cristal y veis por abajo, pues por abajo sale también dibujar el diagrama de Voronoi perfectamente. Siempre que hay competencia, sale el diagrama de Voronoi. Siempre que la competencia es leal, que no hay alguien que abuse más que los demás. Entonces nos contactó y dijimos, pues sí, tiene sentido, porque el tejido de una drosófila es un tejido muscular humano, sí que recuerdan a los diagramas de Voronoi y efectivamente tienen estructura de diagrama de Voronoi. Entonces, en este primer trabajo, en 2 dimensiones, mirando los epitelios solo como si fueran espacios de 2 dimensiones, pues logramos caracterizar llegamos a caracterizar el tipo de diagrama que tenían cada tipo de tejido. O sea que un tejido muscular humano pues presentaba un porcentaje de polígonos de 5 lados, otro porcentaje siempre se repetía. O sea, el diagrama de Voronoi era absolutamente diferente, pero la cantidad de polígonos de 3 lados era siempre la constante, más o menos, la cantidad de polígonos de 4 lados, de 5 lados, de 6 lados y tal. O sea que eso ya era a mí aquello me parecía maravilloso y digo, wow. O sea, nada es así tan aleatorio, sino que hay mucha geometría, ¿no? Y mirando la geometría de un tejido podíamos saber si era sano, porque cuando algún tejido se saltaba esa norma de que no tenía un porcentaje raro de algún tipo de polígono, de los de 6 lados, que a lo mejor son los que me aparecen, lo que indicaban es, este trabajo nosotros no es de los matemáticos, nosotros solo asesoramos con diagrama de Voronoi, esto lo hicieron ellos, pero eso fue chulo. Si alguno de los porcentajes de polígonos de 6 lados, por ejemplo, estaba muy raro respecto de lo que tenía que ser normal, es porque había una célula rata. Había una célula que estaba cogiendo espacio que no era suyo, y eso en biología celular puede ser bastante chungo, porque puede ser un tumor. Son las células cancerígenas que crecen abusando del espacio de Voronoi. Ese fue el primer trabajo y la verdad que es un trabajo muy bonito, pero ahí no estábamos Alberto y yo, simplemente le dimos, digamos, literatura y le explicamos un poco qué era los diagramas de Voronoi, pero bueno, tampoco era tan sorprendente. Claro, si al final es todo como lo de la pintura, siempre que se compite por el espacio van a caer. Pero eso era mirando los epitelios como figuras 2D y los epitelios no son figuras 2D. Los epitelios no son, si tú lo miras al microscopio, no son hojas de 2 dimensiones, sino que tienen su volumen, son como una torrija, en realidad, cuando la miras al microscopio. Entonces, las células no son disquitos de Voronoi, sino son piececitas que las tapas son los polígonos de Voronoi. Pero son piececitas, pues, depende de la edad de la audiencia, yo digo de Tente o de Lego, lo que está más cerca, son piececitas de Lego que se pegan unas con otras, las células, que por arriba tienen tú ves las capitas y por abajo las tapitas, que son los polígonos de Voronoi, pero en realidad son figuritas que se pegan. Eso no lo hemos descubierto nosotros, eso en todos los libros de texto y en todos los artículos, pues siempre se había aceptado que las células epiteliales, pues cuando los tejidos eran o prismas que se pegaban unos con otros, entonces tú ves la cara del prisma por arriba y la cara del prisma por abajo, pero en realidad la célula, lo que es la célula es el prismita. O bien cuando la célula cuando el tejido tenía curvatura, pues eran pirámides truncadas, que es un prisma con la cara grande y la cara chica, uno más gordo y otro más chico.
y eso permitía los pliegues. Pero Luis Mascudero, que es un crack, que es el artífice de toda esta historia, no se lo creía porque dice, es que los tejidos epiteliales, oye, he salido fatal la letra, los tejidos epiteliales se pliegan mucho, sobre todo durante el desarrollo, ¿no? Cuando empieza el embrión, un tejido epitelial se pliega mucho, mucho, mucho. Y no parece que tenga sentido que sean pirámides truncadas, porque si tú piensas en pirámide truncada, cuando eso se pliega mucho, da la sensación, si lo pensamos, que se van a separar las pirámides, ¿no? Se van a abrir y ¿qué hay en medio? No puede haber nada entre las células. Entonces ellos, misma con su equipo de biólogos y de informáticos también, empezaron a mirar el tubo, un epitelio que no es una torrija, sino que podemos pensar en un rollo de papel higiénico, que es el tubo salivar de la mosca de la fruta. Y sí, la mosca de la fruta tiene tubo salivar. Si vosotros estáis preguntando, ¿qué fue lo que yo pregunté? Ese era mi nivel de biología, para que veáis cómo empecé yo todo esto. Y sí, se lo sacan. Pues el tubo, el epitelio, es un tubito y era una de las superficies más simples, un cilindro, ¿no? Para empezar a trabajar, entonces hay que pensar en un cilindro gordito, en un papel higiénico. Ese es el modelo. Y lo miraron al microscopio, tiñeron las células y entonces observaron una cosa que ya no cuadraba nada ni con los ni con los prismas, ni con las pirámides truncadas, y era que había cambio de topología, cambio de vecindario. O sea, aquí, si esta es la parte esta es la superficie apical, que es donde está el cartón del papel higiénico, y esta es la basal, la que está por fuera, pues miraban que células que eran vecinas en la capa apical, en la capa de dentro, como la amarilla y la azul, habían dejado de ser vecinas, o sea, cambiar el vecindario, había cambiado la topología, aquí hay mucha alegría de una facultad de matemáticas poder decir que había cambiado la topología, de las células una respecto a otra, y eso ni con pirámides truncadas ni con prismas es posible. O sea, si de verdad fueran pirámides truncadas, como decían, ¿no? Los libros, si tú pones pirámides truncadas formando ese cilindro, lo que pasa aquí, por en medio, no se cambia la topología, es imposible. Entonces, evidentemente no eran pirámides truncadas, ya mirándolo con mucho detalle y tal, y Luisma y su equipo nos volvieron a llamar a Alberto y a mí y nos dijeron, oye, ¿qué tipo de cuerpo geométrico permite hacer ese cambio de topología y tal? Porque quieren conocer, claro, la estructura de las células para entender bien el modelo de la biología del desarrollo. Y Alberto y yo dijimos, buena idea. O sea, no teníamos ni idea. Pensamos, claro, tenía sentido todo lo del diagrama de Voronoi, entonces dijimos, bueno, ahora vamos a 3D, pues hay diagramas de Voronoi en 3D. Pero aquello no tenía que ver con los diagramas de Voronoi en 3D. También exploramos otros cuerpos, los primatoides de Francisco Santos de la Universidad de Cantabria había utilizado, y aquello tampoco se parecía nada. Los primatoides no teníamos ni idea de qué tipo de figura geométrica tenía esa propiedad de retorcerse y, bueno, que tuviera sentido, ¿no? Sentido de proximidad todo el rato, de competencia y proximidad. Entonces, pues, dijimos, vamos a olvidar toda la biología que sabemos, que eso nos llevó 10 minutos, y vamos a pensar como purititos matemáticos, sin biología, sino lógicamente como si fuéramos nosotros la naturaleza, como lo haríamos para en todo momento preservar esa condición de que los diagramas de Voronoi aparecen cuando compiten. Entonces, lo que hicimos, yo lo cuento así para los adolescentes, pero bueno, tenéis más nivel, es, si piensas en 4 células, me pone un ejemplo, en 4 células de la capa apical, cada una de esas células tiene su representante, su luni, su puntito de pintura, el punto que la define. Entonces, lo que tenía sentido es que si tú ortogonalmente a la superficie, o sea, en una dirección del radio del rollo de papel higiénico, ortogonalmente en la superficie, esa topología, esa competencia de Voronoi se conservara. O sea, en cada capa, las infinitos planos ortogonales en esa superficie, se fuera respetando las distancias de Voronoi. Entonces, lo que hicimos es eso, pues, pasar las perpendiculares. A los chavales les digo, pues sí, pinchamos desde dentro con una aguja amarilla, con una aguja roja, una aguja azul, una aguja verde, en perpendicular, o sea, siguiendo la dirección de los radios del papel higiénico, y que en cada capa de papel van a aparecer 4 puntos, uno rojo, uno verde y uno, se me olvidó, uno de cada color. Y en cada capa calculamos el diagrama de Voronoi. Entonces, lo que nos van a salir son infinitos poligonitos, infinitas capas de poligonitos que nosotros dijimos que al pegarse, eso es la célula.
Y entonces los biólogos nos miraron raro, los informáticos sí nos entendieron un poco más. Son fundamentales los informáticos, yo es que soy muy fan de los informáticos, sobre todo porque nos permiten, pues son informáticos de la salud, saben biología y matemáticas. Lo tradujeron los informáticos, los biólogos, y los informáticos hicieron, bueno, eso es lo que os he contado, un poquito más. Hicieron este modelo, que voy a ver si lo tengo aquí, voy a ver si soy capaz de ponerlo en pie, y dijeron, bueno, pues si es lo que dicen Alberto y Clara, esa es la más que van a tener las células. Ay, mira, me ha salido la primera, creo que es la primera vez desde que estoy contando coronoides de futoides que me salen. Que esta es una parte de ese modelo, ¿vale? Lo que pasa es que se me resbala. Y esto no lo ha hecho la universidad después de salir en New York, antes que teníamos la de plastilina. Y como veis, ahí las células rojas y verdes son, no sé si se ve para la cámara, son vecinas, aquí, o aquí, no sé dónde estoy viendo. Bueno, la capa roja, ahora se va a ver ahí, la diapositiva, son vecinas, pero si le dais la vuelta y no lo tiráis, por debajo han dejado de ser. O sea que esta era la forma, en realidad esta es la forma que tiene un escutoide de la mosca de la fruta. ¿Vale? No sé si se ve muy bien, ahora lo voy a sacar la forma más. Ahora va a salir ahí mejor dibujado. Esta es la forma que tenía. ¿Esta qué forma es? Pues no sabíamos, una forma nueva y rara que se repite. Bueno, pues ahora se va a ver aquí. Aquí vemos lo que decía, el cambio de topología. Arriba la verde era vecina de la roja, pero cuando quitamos la roja vemos que las que son de verdad vecinas en la capa apical, pues son las azules. ¿Vale? Entonces, esa era, dijimos, estos son las formas, esta es la forma que tienen que tener las células. Y Luis Mascudero, con la idea de esto, pues hizo estos primeros escutoides de plastilina con la plastilina de su hija Margarita. Y dijimos, tiene que ser algo así, ¿no? O sea, esto sería unos escutoides casi planos, para un tejido epitelial casi plano. En los tejidos planos no hay escutoides, los tejidos planos son prismas. Pero idealizando un poco para el merchandising, para que se viera mejor qué pinta tenía el escutoide. Y aquí lo tengo, por ejemplo, aquí yo creo que se ve mejor. Estos son unos escutoides ya del tipo, como digo, merchandising, que también nos lo regaló un seguidor de Twitter. Estos son muy pobres en el grupo de investigación. Y yo creo que aquí también casi se ve mejor. Si veis por un lado la célula rosa y la azul son vecinas, y si le dais la vuelta, han dejado de ser vecinas y son la roja y la marrón. Y tú lo ves así y la pinta es verdad que parece que son prismas, si los ves por fuera, pero evidentemente los prismas no pueden hacer eso. Es imposible, ha salido el acento de Coria, es imposible, es que ahora con la mascarilla y el acento es peor, es imposible que los prismas hagan esto. Entonces hace falta una forma nueva que eran los escutoides, ¿vale? Que no son prismas, las caras no tienen ni que ser planas y aparecen vértices que están en distintas caras de distintos planos respecto a la. Bueno, pues eso es lo que... Dicen que lo muestres a la cámara. Ah, perdón. ¿A qué cámara? ¿Esa? Esa cámara, sí. Un segundito. Lo tengo con comillas porque... Menos mal que me dediqué a las matemáticas. Porque con las manos... Como hay que, no sé quién decía que un matemático saca buenos teoremas de malos dibujos, ¿no? Algo así. Pues mira, esta aquí yo creo que es que este modelo que es de Manolo, un chico de Coria, que no me lo regaló, se ve muy bien. Aquí las capas, células azules y rosas están pegadas, son vecinas, y aquí ya he cambiado, bueno, la topología, y las que son vecinas son la roja y la marrón, ¿vale? Y sí es verdad que tú lo ves así y sí que parecen prismas, pero evidentemente no lo son. En muchas entrevistas, que como Luis Mas se hizo muy mediático también, le preguntaban, ¿por qué nadie se había dado cuenta? Y él siempre dice, porque no se habían fijado. O sea, como tantos años, tampoco, o sea, que era muy fácil darse cuenta. ¿No se ha visto? Sí. Sí. Mejor que enfoques a esa cámara. A esta cámara, sí, perdón. Sí, es que realmente hay más gente mirando a esta cámara que esta. Vale, es vale. mejor que enfoques a Cuando vayas a mostrar algo. Vale. Que eso, que muchas veces me han preguntado en entrevista, o sea, es que era, cuando te lo dicen, dice, ¿y por qué nadie se dio cuenta que no podían ser prismas? Y él siempre dice, que nadie se había fijado. Y es la razón, porque si alguien se hubiera fijado, se hubiera dado cuenta que los prismas no pueden hacer eso. Bueno, pues esta ya es la forma de merchandising, ¿no? Como decimos nosotros, estilizada de la forma, que tiene más o menos, no tiene por qué serse así, el escutoide, estos son los escutoides que habéis visto aquí. Es que esto se ve muy poco, los bordes. Estos escutoides que veis aquí, que son los del modelo real que
de la drosófila, de la monja de la fruta, son así porque son del cilindro, pero depende de la curvatura y del tipo de superficie que tengan, los escutoides van a variar. ¿Vale? La propiedad que tienen los escutoides es que cada plano perpendicular a la superficie, en la dirección perpendicular ortogonal a la superficie, hay una capa de boronón. Bueno, pues esos son los escutoides. Y bueno, habíamos descubierto una forma geométrica que en realidad es una forma geométrica que no es así siempre, sino que tiene esa propiedad, es una forma, no tenemos ecuaciones, sino simplemente es en cada superficie calcular los diagramas de Voronoi de forma ortogonal. Y bueno, ¿por qué se llaman escutoides? También inventamos la palabra, o sea que hemos descubierto una forma geométrica y hemos inventado una palabra, escutoides. En realidad no la hemos inventado nosotros, fue un amigo de Luis Mascudero, porque cuando estábamos trabajando con estos cacharros, pues como habíamos hablado de primatoides, en uno de los intentos de Alberto y mío de intentar modelar el problema matemáticamente, pues los biólogos, sobre todo Luis, le seguía diciendo primatoide. Y Alberto y yo mismos en Travorticaria decíamos, no son un primatoide. Y dijimos, bueno, da igual, no, como da igual, ¿no? O sea, no son primatoides. No teníamos nombre, pero no sabíamos, no usáramos un nombre que nosotros sabíamos lo que era y tal. Y él la presentó en una charla, dice, en un congreso de moscas, en un congreso sobre, no que hubiera moscas allí sentadas, sino que son especialistas en drosófila, que se comparten todos sus conocimientos. Y dijo, bueno, y sabemos ya que la célula epitelial de la drosófila y tal, en el tubo, de esa forma que no tienen nombre. Y un caso yo de broma dijo, pues como no lo habías sacado tú, escudero escutoide. Y él le hizo gracia, nos lo contó a nosotros también, y nos quedamos el nombre. Y dijimos, escutoide. Entonces, al cabo de 2 años, cuando ya habíamos, porque claro, ahora vienen las pruebas, o sea, eso había salido de la cabeza de Alberto y mí, ahora había que ver que era verdad. O sea, eso es lo que nosotros decíamos que la naturaleza debería haber hecho, pero ahora había que hacer las pruebas. Las pruebas de laboratorio, o sea, mirar al laboratorio no llega. Ay, mira, aquí son escutoides, sino son pruebas muy lentas y mucho trabajo también de tratamiento de la imagen. Pero el caso es que a los 2 años, cuando estábamos escribiendo el artículo para mandarlo a la revista, pues Luisma nos preguntó en el grupo, oye, ¿cómo le hemos llamado a los escutoides? No, ya de verdad, ya sin broma. ¿Cómo se va a llamar a los escutoides después de 2 años? Y dijimos, ¿escutoides? Y entonces él dijo, sobre mi cadáver. Va a llevar mi nombre una figura, no sé qué, súper potente, no sé qué, súper no sé cuánto. Y propuso un nombre que no recuerdo cuál era, y votamos, y perdió 15-1, somos 16. Y dijimos, pero si se llaman escutoides. Y entonces él, pues pasaría una noche muy malita, conociéndolo, porque es súper tímido, una persona súper sencilla, súper tímido, pasaría una noche muy malita, pensando qué excusa daba para los escutoides, y puso en el artículo que había unos escarabajos que en el tórax tenían el escutelo, esta parte del escutelo creo que se llama, no me acuerdo, el scutum, y que, bueno, ese no era otro que se parecía menos, y que se parecía mucho al escutoide y que nosotros nos habíamos inspirado en eso. Imagínate la cara de los referees cuando les llegan. Que por favor, ¿qué estáis pensando? ¿Por qué miráis a los escarabajos? No, a mí me da vergüenza, digo, cuando los referees lean eso, ¿qué van a decir de nosotros? Pero no, porque hay que tener suerte para todo. Y resulta que uno de los referees, ¿cómo se dice? Revisores, perdón. No hay que árbitros. De los revisores del artículo, era experto en escarabajos, que tiene que haber gente para todo. Y entonces dice, a ese que vosotros mandáis no se parece, pero a este, que este sí es el que mandó el referee, que es un escarabajo que vive solo y no sé cuándo, se parece al escritor. Y dimos nosotros, ese que nosotros ese que queríamos nosotros. Ese. Total, lo pusimos en el artículo, pero en realidad es mentira. En realidad se llama escutoide por escudero. Lo que pasa es que nosotros dijimos, bueno, vuelvo a donde estábamos, un poco esa es la anécdota de por qué se llaman escutoides, también una palabra muy bonita, además en inglés se llaman escutoid, que es lo que hicimos quitar en la E del principio y del final, tampoco nos matamos. Y en inglés, si lees escutoid, pues suena cute. Y entonces cuando se hicieron tan famosos aquel verano de 2018, la gente decía, es que son muy cute, por eso se llaman escutoid. Y no tenía nada que ver, pero mira, muy bien traído, ¿verdad? Bueno, pues nosotros los matemáticos dijimos, si la naturaleza supiera matemáticas lo haría así. Pero era un poco como un razonamiento. Los informáticos dicen, si la naturaleza lo hicieran como vosotros decís, esto es lo que sale, y montaron el modelo. Y los biólogos fueron y miraron, y sí, y ese fue el momento, nosotros decimos el momento eureka o el momento escutoide, cuando seccionaron las células de la drosófila del tubo salivar
de la mosca de la fruta y efectivamente era exactamente la misma que había modelado los informáticos. O sea que sí que eran escutoides y sí que la naturaleza sabía geometría. Lo que pasa es que nosotros en el laboratorio, bueno, ellos en el laboratorio de biología solo tenemos moscas. Entonces, y tener más animales es muy costoso. Entonces, con Luisma, que es muy pesado en el mejor sentido de la palabra que podáis encontrar, convenció a un grupo de la Universidad Pablo de la Vida, que también trabaja en biología del desarrollo, que trabaja con peces mosca. ¿Peces mosca? Sí, peces cebra, me estoy liando. Que, bueno, estoy viendo todo el rato en las diapositivas que hay moscas y peces. Bueno, pues los convencimos, porque claro, dedicar a ellos su tiempo también a hacer eso es tiempo, dinero, reactivos. No sé si sabéis cómo funcionan los grupos de investigación, pero están todos más tiesos que nada más. Entonces, decía, es que no tenemos tiempo, pero al final Luisma y ellos lo hicieron. El trabajo es un trabajo muy pesado de encontrar las células. Y también encontraron que en el pez cebra, que ya es un vertebrado, también hay escutoides. O sea, que parecía que sí, que cada vez en el huevo, en el embrión. Que cada vez que los epitelios se curvaban en la naturaleza, pues aparecían los escutoides. Y luego, o sea, nosotros dijimos, debería ser así, los informáticos dijeron, si son así, si es como vosotros decís, tienen esta forma, los biólogos dijeron, tienen esta forma, efectivamente tienen esta forma, y luego el físico del equipo, que es Javier Buceta, que ahora creo que está en Valencia, pero que entonces creo que ha conseguido una plaza aquí en un instituto de investigación, pero que estaba en aquella época en la Universidad de Lehigh, en Estados Unidos. No sé si lo conocéis, porque creo que está en Valencia, ¿eh? Y el físico dijo, tienen que ser así. Porque desde el punto de vista físico, esa es la forma que minimiza la energía y permite la mayor flexibilidad, elasticidad de la física, no me pregunté mucho. Minimiza la energía, la naturaleza siempre minimiza la energía, ¿no? Por eso las pompas de jabón son redondas, ¿no? Sí, esféricas, perdón, y dar la mayor elasticidad. O sea que en términos de energía, de resistencia y tal, también era la forma. Y de hecho ya tenemos nos han escrito arquitectos y tal, y ingenieros que están pensando en esa forma para construir, porque si la ha hecho la naturaleza para curvar y es óptima, pues también lo será. Lo único que no el fallo en todo esto es que no lo hemos patentado. Como somos investigadores, somos muy pobres, siempre estamos muy tiesos, no se nos podía ocurrir que a lo mejor se podía ganar dinero. Eso, es decir, porque nosotros lo que hemos hecho es publicar todo esto y pagar a la revista para que... No sé si estoy desilusionando a los jóvenes, pero nosotros hemos tenido que pagar para publicar mucho dinero para publicar este resultado. Bueno, el caso que ese es el trabajo, más o menos. El trabajo, como lo hemos pagado nosotros, lo tenéis en abierto y lo podéis leer con todo lujo de detalle en Nature Communications, está en abierto. Y el equipo somos 16 personas, pero a mí, siempre que doy la charla, con los que más he trabajado yo, bueno, aquí estamos los viejos somos Alberto y yo, ¿eh? Luisma es un poquito más joven, no mucho, pues se está viendo. Y Luisma es el jefe en todos los sentidos y el alma, ¿no? Porque esto es sin dinero, casi con muy poco dinero, con muy pocos recursos, con contratos de estos chicos súper precarios, o sea que estaba mirando las células epiteliales y rellenando papeles, bueno, los que trabajan en esto saben lo que es, buscando financiación para que los chicos no se fueran, ya son los 3 doctores y son los 3 informáticos. Entonces, y para nosotros es fundamental porque es verdad que la comunicación entre los biólogos y los matemáticos ha sido gracias a ellos. Son informáticos de la salud, que es una titulación que no sé si tenéis aquí, pero que son informáticos que trabajan para la salud, y han sido claves para hacer, digamos, la comunicación para entender lo que decíamos los matemáticos y con lo que sabían de biología ellos y no nosotros, hacer modelos informáticos fundamentales. Y ya está. O sea, y ahora si ponéis escutoide en Google, o escutoid en inglés, pues podéis comprar cualquier cosa con forma de escutoide, porque aquello, yo creo que como cogió agosto y la gente estaba aburrida, pues fue muy viral y se pusieron a hacer de todo, desde lapiceros, que yo los tengo por supuesto en casa, o podéis comprar esto que es súper hortera, bueno, no sé. Es que no, esto, ya, que es que tú te compras un escutoide, y nosotros sin patente, que estos son unos colgantes un escutoide de plata y otro de color de plata y color de oro, y entonces tú le das a tu crush, le das uno de los escutoides, el otro te lo quedas tú,
Y bueno, es como eso del corazón que venía partido por la mitad, que es igual de hortera, pero con base científica. O sea, que se puede ser hortera, pero tiene la excusa de base científica. También, esto no, os prometo que no ha sido nadie del grupo, pero sí que no lo compartí, eso no hemos sido nosotros, nadie de los 16 firmantes de ese trabajo ha hecho eso todavía. A mí no me gustó. Incluso hay un grupo ya eso ya es un poco de broma, de gente que dice que la Tierra no es ni esférica ni plana, sino que es un escutoide, pero de toda la... Bueno, hay de todo, hay vestidos, hay de todo, ¿no? Pues yo creo que caímos como fue al finales de julio, agosto, que casi una época que la gente estaba creativa y ociosa y no estaba la pandemia. Y de todo lo que salió, a mí me encanta esta historieta, que es una historieta que firma Raquel García de Molins, que dibujó Raquel García de Molins, Raquel Gu. Es un nombre artístico que es la ilustradora que ilustra mi blog, que ilustra todos mis libros y tal, y es muy bonita. Y donde ella, bueno, la verdad que aquí no lo pone, pero bueno, lo cuenta, representa a las matemáticas y a la biología, que bueno, son las dos que más han estado colaborando, que estaban ahí sin mirarse, sin conocerse, sin saber la una nada de la otra, y un día se miran, se encuentran y hacen un abrazo espontáneo. Y esa es la conclusión a la que yo, por eso he contado todo este rollo de mis hijos y todo eso, porque es una conclusión a la que yo quería llegar de la importancia de la divulgación de la ciencia. O sea, yo me dedico a empecé a divulgar la ciencia para niños porque me parecía divertido, porque lo hacía por mis hijos y era un regalo para ellos. Luego ya descubrí que había muchos niños que no les gustaban las matemáticas y fue para mí una tragedia porque no me lo puedo de creer. Y empecé a investigar un poco por compartir y porque creo que todos los que sabemos con matemáticas debemos compartirlas porque hay mucha gente que se las está perdiendo y es injusto que se estén perdiendo una belleza tan bonita como la de las matemáticas, como prohibirles ver cuadros o prohibirles leer poemas. O sea, las matemáticas cuesta un poquito más acercarlas porque tradicionalmente no se han acercado, pero creo que es un esfuerzo. Pero aparte de toda esa parte de saber, de aumentar el saber del conocimiento, es que a mí lo que mejor me ha dado yo creo que lo más importante profesionalmente hablando es que desde la divulgación puede retroalimentar la investigación, porque si no yo nunca hubiera trabajado posiblemente en un grupo de biología celular, porque yo leía pocos artículos de biología celular, tengo que decirlo, y el hacer tu investigación y divulgarla, pues te pone en contacto con otra gente, como por ejemplo ahora estamos en contacto también con neurólogos que también están encontrando que esa forma escleroidal puede tener algún tipo de presencia en procesos celulares. O sea que el hacer divulgación no solo es por compartir, sino que los que podamos y los que queramos hacer divulgación permite entrar en otros grupos o en otros trabajos, dar a conocer a tu trabajo a tus colegas, porque nosotros los que trabajamos en investigación leemos artículos que están relacionados básicamente con nuestro trabajo. Nuestro trabajo es nuestro trabajo. O sea, no sabemos lo que hace el compañero del departamento de al lado, que a lo mejor está trabajando en álgebras de Lie y tú no tienes ni idea de por dónde van las álgebras de Lie. O sea, pero porque es imposible. No te vas a leer, no te vas a estar leyendo el estado del arte de tu área y el de otra, es imposible. Pero la divulgación permite eso, que tú, pues en un momento de relax, si alguien lo cuenta relajadamente, pues te leas un artículo de álgebras de Lie, de biología celular o de mecánica cuántica y pienses que igual tiene que ver algo con lo que tú estás haciendo, ¿vale? Y ya por último, también me gusta mucho este trabajo. Yo creo que este trabajo es muy bonito porque ha mezclado a mucha gente de muchas edades, algunos muy funcionarios, otros muy precarios, unos muy jóvenes, otros muy... Pero todos teníamos un objetivo común, sobre todo teníamos un capitán del barco que era muy pesado, Luisma, ahora se lo agradecemos, pero es muy pesado, Luisma, y que ha tirado hasta en los peores momentos cuando el barco se hundía, él es el que ha seguido. Y es un poco como, sobre todo para los más jóvenes, cómo funciona ahora la ciencia, ¿no? Cómo se trabaja los tipos de investigación. Porque cuando hablamos muchas veces, sobre todo cuando damos charla de divulgación en los coles, en los institutos, y hablamos de grandes personas, ¿no? De Einstein, de Marie Curie, de Rosalind Franklin, pues son personas que fueron muy importantes, que tuvieron su papel en la historia, pero claro que yo creo que si se trata de captar vocaciones, que no me gusta nada la expresión, pero de animar a gente a hacer ciencia, pues uno puede decir, bueno, es que yo no soy Rosalind Franklin, es que yo no soy Marie Curie, es que Marie Curie era un portento, es que Albert Einstein era un portento. Yo siempre digo, yo tampoco soy muy lista, o sea que ahora mismo no hace falta ser
Marie Curie ni Albert Einstein, porque la ciencia se hace así. Son mucha gente con muchas ganas de trabajar. Y como esa frase me encanta, que es de Enrique Fernández Borges, dice, la ciencia ya no la hacen gigantes, sino la hacen montañitas de enano. O sea, que para ser científico y para aportar algo en un proyecto más o menos chiquitito, el escutoide de un proyecto muy chiquitito, fue muy mediático, pero es el principio de una investigación que está empezando, no vamos a poner los pies en el suelo, por mucho New Yorker que sea, ¿no? Se hace con mucha gente trabajando todos unos con otros. ¿Vale? Siempre se habla de la teoría de la relatividad de Einstein, las leyes de Newton, la relatividad de Marie Curie, pero si pensáis, por ejemplo, en uno de los descubrimientos más importantes del siglo, que ha sido las ondas gravitacionales, la detección de ondas gravitacionales, nadie dice las ondas gravitacionales de, porque tendría que mencionar a 200 personas, que no sé si son los que publicaron el paper. O sea que esa es la forma en que funciona la ciencia y es muy bonito, porque no hace falta ser Albert Einstein ni Marie Curie para ellas. Y voy a terminar explicando esta diapositiva que estaba al principio. Como veis, en esta, bueno, no, esto no va del principio, pero esta es la diapositiva que resume toda mi charla, porque se la pedí a Raquel Bu, a Raquel García de Molins. Y claro, lo más importante de la diapositiva soy yo, porque por eso soy su amiga, y me puso a mí. Estoy yo, me quiere bastante, están los escutoides, están las moscas de la fruta y están los peces cebra. Un poco ahí está todo lo que os he contado, faltan mis niños. Y también, si os habéis fijado, hay un escudo del Betis. ¿Y por qué yo pongo un escudo del Betis en todas mis charlas sobre escutoides? Pues es un homenaje a Luis Escudero, que le agradezco muchísimo que se fijara en mí, en el programa de Orono y me diera la oportunidad de trabajar en este equipo y hacer una cosa tan chula y que nos ha dado tantas alegrías. Y porque Luis Escudero siempre se presenta así. Hola, soy Luis Escudero, soy bético y biólogo celular. Su forma, y yo, aunque soy de Leibar, pues se la respeto. Y ahora sí, ya os dejo en paz y muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala o en la sala online? Yo tengo una que me acaba de llegar por el WhatsApp, ¿eh? A ver. Bueno, me pregunta Virgilio, ¿sí? ¿Qué hay que hacer para, o sea, algún consejo para publicar cuando se publican libros de divulgación? A ver. Bueno, yo es que he aprendido por mí sola, o sea, que no tengo manual, no soy experta, no soy escritora, he hecho lo que es. Entonces yo ahora estoy escribiendo el libro, así lo termino, que me van a matar, yo lo que hago es pensar a ver, es que depende de lo que esté escribiendo. A ver, yo tengo libros de niños, de la matemática viva en tu salud, que para gente que quiera aprender matemáticas con divulgación, y tengo las matemáticas que acompañen, que es para que cualquier persona vea que le gustan las matemáticas. Ese es uno de mis, bueno, la verdad es que son todos mis favoritos. Entonces, cuando escribo para niños, intento conectar con los niños, pues hablando su idioma en la medida de lo posible. Yo tengo a mis hijos de cobaya y le pregunto, ¿qué se lleva ahora? Mamá, el Valorant. Mamá, no sé qué meme está de moda, ¿no? O mis sobrinillos. Y conectar con ellos, cuando conectas con el público, pues buscar temas de actualidad y cuando ya quieres hacer algo más serio, pues ese libro, nosotros lo llamamos de divulgación exigente porque hay que... Yo creo que lo fundamental es no tratar a la gente como yo. O sea, sino con empatía y con cariño, ¿no? O sea, yo creo que como a mí me cuesta tanto entender las cosas y es verdad, no creo que yo soy igual, pues las cuento como muy despacito, porque yo sé que cuando te cuentan cosas cuando a mí me cuentan cosas que yo no entiendo, me cuesta mucho, muy despacio laminarlo, entonces como lo escucho yo, ¿no? Lámina, Como contando una historia. Contando una historia y sobre todo con la empatía, ¿no? Sin soberbia, ¿no? Es trivial. Sin el es trivial. Es trivial comprobar que te decía el profesor de análisis 5, te lleva 2 semanas comprobando el es trivial que hundida en la miseria. Nada, sobre todo eso. Ahí, a ver, por aquí. Allí, ¿no? Yo quería que me dieras también un consejo, porque ahora yo trabajo en un grupo de investigación y lo que tú dices, estamos muy focalizados en nuestro trabajo y la divulgación la dejamos como en segundo plano. Entonces, ¿cómo hacer malabares entre ser madre, investigar y divulgar? Bueno, con mucha ayuda
Y bueno, y cuando has visto, yo empecé a divulgar, ya era funcionaria. Es un dato importante. O sea, cuando estaba doctorándome no podía divulgar y cuando mis niños eran muy pequeños tampoco podía divulgar. O sea, que yo ya era funcionaria, mis hijos ya, bueno, eran medio independientes, tenían 6 y 8 años. Quiere decir que evidentemente con tu edad y si estás doctorándote es mucho más complicado. No vamos a ser... No, quiero decir que te veo que eres joven, estarás doctorándote o acabas de doctorar, ¿no? No estoy entrando desde hace tiempo, pero Sí. bueno, estoy trabajando ya, mi mamá, pero no soy tan joven. Bueno, pues quiero decir que cuando depende de esto, yo le tengo mucha ayuda, pues, por ejemplo, para la divulgación de charlas y tal, pues mis compañeros de departamento, que son un cielo, sobre todo Alberto, me sustituyen en las clases, porque tú tienes que dar clases. Entonces yo me sustituyo en muchas clases, si no, no podría salir a divulgar. Entonces todo eso, y es que a mis compañeros de departamento me corrigen exámenes, algunas veces, de prácticas, cosas que son así. O sea, que tengo mucha ayuda. Y luego tengo una ayuda familiar impresionante. Somos 6 hermanos muy unidos. Bueno, muy unidos. Ahora no nos vemos. Fue tocado cada uno confina en nuestro pueblo. Pero que también colaboran. O sea, que tengo una ayuda. O sea, soy yo la que da la cara, pero que detrás mía no es que haya un gran hombre, como se dice, detrás de... No sé cómo es la frase, digo. Detrás mía hay una... Antes decía manada, pero es que manada le han estropeado la palabra. Mucha gente con mucha ayuda y por supuesto con muchas horas de no hacer otra cosa. Yo hace mucho que no leo un libro que no sea mío, quiero decir, que no porque me lea mis libros para regodearme, sino que cuando tengo tiempo libre pues me pongo a escribir para mi libro y se echa de menos algunas cosas, ¿no? O de ver una serie o algo así, ¿no? O sea, que te quita tiempo libre, pero bueno, si te lo pasas bien, yo creo que mientras que te lo pases bien lo tienes que hacer. Pero que no me mires a mí, porque yo tengo una situación muy privilegiada de los niños son mayores, tengo mucha ayuda por todos sitios, aunque no la veáis, solo me veáis a mí, y tengo una plaza fija, que eso también es muy importante. Aunque ya me han dado un sexenio por divulgación. Que eso es una cosa que cuando se me lo llegan a decir en 2010, bueno, me harto de reír en la cara de quien sea. Porque yo cuando empecé a divulgar en 2010 me cruzaba con los popes de la investigación matemática y agachaba la cabeza, te lo digo de verdad. Porque es que yo había escrito un blog así un poquito como de juego y aquello hizo ¡boom! Y se expandió como la espuma y yo decía, se van a enterar en el IMUS, el Instituto de Matemáticas. Y como era como una, oh, qué vergüenza, ¿no? Que estás haciendo cuentecitos, ¿no? Y fue muy, y yo me escondía. Entonces, que ahora ya este año pues me acaban de dar un sexenio por divulgación. Entonces, eso también es importante. Si se reconoce la divulgación a los investigadores, pues, pero hasta ahora lo que hacía era quitarle tiempo a tu investigación. ¿Vale? Y eso me parece que es bonito, en el que yo no tengo nada que ver, yo solo, a mí me lo han dado. Pero que le reconozco a la gente que ha estado trabajando por eso, lo del sexenio de, bueno, no es de divulgación, es de transferencia, pero mi transferencia ha sido toda divulgación. O sea, no tengo contrato, no sé qué, y me parece que eso es importante, porque creo que es importante hacer divulgación y no solo por, o sea, por captar de matemáticas y de todas las ciencias, y no solo por captar vocaciones ni nada de eso, porque además, como está la cosa en el país, mejor que no las captemos casi. Pero un poco porque todo el mundo entienda lo importante que es la ciencia. Yo creo que estos días se está dejando claro que es muy importante la investigación en vacunas y en epidemias, pero es que también hace falta la ciencia básica. Entonces, es muy importante que todo el mundo sepa que la ciencia básica hay que seguir haciéndola y que la ciencia básica cuesta dinero. Y lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? O sea, yo soy muy defensora, me estoy enrollando de la verdad. Soy muy defensora de divulgación a los niños. A lo que yo más le dedicaba mi tiempo es a los niños. O sea, de lo que más me gusta o lo que más... A lo que casi nunca digo que no, una charla en un cole. Ahora sí, porque no voy a los coles por la pandemia, ¿no? Porque creo que hay que llegar muy pequeñitos. Y creo que hay que llegar muy pequeñitos, pues no porque ellos vayan a ser científicos, porque a lo mejor van a ser políticos. No presidentes del gobierno, sino concejales. Algún día van a tener poder en la administración. Entonces, que ellos sepan lo importante que es la ciencia y qué papel juega la ciencia. No tienen que ser científicos, a lo mejor son futbolistas y ganan un montón de pasta. Bueno, porque sabe que si ganan un montón de pasta, que si se llevan
si hacen evasión de impuestos, pues le están quitando dinero a la educación pública, por supuesto, y todo, y le están quitando dinero a la ciencia. O sea, que pagar impuestos es importante porque está la ciencia. O sea, que creo que el mensaje de que la ciencia es importante hay que llevarlo a todo el mundo, porque creo que desde cuando muy chiquititos, porque sean lo que sean, luego van a ir a votar también. O sea, todo el mundo tiene un papel en la ciencia. Y hay una frase muy bonita de María Blasco, que me encantaría haberla dicho yo, pero la ha dicho ella, así que le damos los créditos, que para eso ella es una cara, María Blasco, que es la directora general del Centro de Investigación Oncológica, y que necesitamos que la sociedad sea nuestra aliada. Y como los programas de televisión y eso no vamos a conseguirlo porque los grandes medios, pues tampoco, pues lo que queda es divulgar. Y como ninguno somos, en España no hay ningún divulgador influencer, pues lo único, que tengan mucha, o sea, hay algunos, pues está Crespo, está gente que sí, que tiene mucha difusión, pero la mayoría no lo tenemos, por lo que hace falta que seamos muchos. Que vaya cayendo, para que vaya percolando. Pero sin quitarle tiempo a la tesis. Es que me siento, no quiero. Tú piensas que yo ya la tenía hasta la plaza. Sí. Aquí había otra pregunta, ¿no? Sí. Sí, te quería preguntar, ¿las ecuaciones que definen el escritorio las tenéis en la no tenemos las ecuaciones, es que nosotros lo que hacemos en cada superficie es calcular la normal y en esos puntos calcular los escutorios, pero no hay unas ecuaciones, porque depende de la curvatura que tú estés. Los modelos que se han hecho en impresora 3D. Esos modelos sí tenemos para ese caso, pero no es la ecuación del escutoide, la ecuación del escutoide, del cilindro, esas sí te las puedo, si quieres incluso el archivo. No, bueno, es que estuve a ver si podía hacer algo con el matemática, pero. Si me escribes a mi correo, que es muy fácil, que es Grima, que es mi apellido, no es un mote, grima@us de universidadesevilla.es, te lo paso todo eso sí las tenemos, claro, se lo han hecho los informáticos. A María, no sé si la conoces, pero María hace superficies veladas que se recortan y se van reconstruyendo las superficies, es una pasada. Ah, ¿sí? De María. Pues escríbeme que te la voy a pasar. La semana pasada, cuando me enteré que venías, y digo, bueno, pues hacer alguna por la gracia de ya que viene, pues habré hecho alguna, pero vi que la cosa no era muy trivial. No, esas sí las tengo. Y ahí, o sea, las del modelo Excel, no, claro, las tenemos. De hecho, las tengo yo porque esto lo mandé, me lo pidieron a mí lo del FALLAB de la universidad. Y de hecho ellos me hicieron el rosco entero, lo que pasa es el rosco entero con estas manos, no soy capaz de ir con el rosco entero en ningún sitio. Pero luego ahí también te puedes buscar, hay gente que lo ha impreso en 3D, por ejemplo estos son impresos en 3D y sé que está por ahí también el archivo para imprimirlo en 3D, e incluso los profesores de secundaria que son los más apañados que tenemos, bueno, y los de primaria, ¿no? Los maestros en general, que lo tienen en el desarrollo, para hacerlo en cartulina, pero eso ya para un poco más para cole, pero estas sí te las puedo pasar. ¿Vale? Escríbeme Grima US, es muy fácil. ¿Había alguno online? Sí, bueno, dos cosas. Online Tengo que mirar aquí, ¿no? También han aplaudido bastante. Vale, gracias. Y segundo, que han dicho que Buceta está en este campus, sí, en el instituto IS2 SIS Bio. IS2 Bio, sí. Claro. Que está en este sí, está en Valencia, En este campus. Sí, está en el parque científico, el IS2 Bio Sí, porque él estaba en Lehigh, pero ahora está en Valencia. Consiguió una plaza aquí en Valencia. ¿Y la plaza para cuándo? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo te quería preguntar una cosa solo. Claro, todo el rato habla de, depende, la forma que va a acabar teniendo, va a depender de la curvatura de la superficie. Sí. Porque como has dicho, en plano, y, o sea, el estado en calma, digamos, de la célula es un prisma. Bueno, cuando el epitelio es plano, que hay muy pocos epitelios planos, pero si es plano son prismas. Y cuando es muy esférico son pirámides, casi pirámides truncadas. O sea, que no es que sea la pirámide truncada de los prismas, no es que no aparezcan. Aparecen cuando son muy esféricos. Pero son casos particulares, digamos. Sí, claro, porque hay muy pocos tejidos planos. Vale. O sea, piensa en tu cuerpo cuántas partes planas hay. Casi ninguna. Pero si el tejido es plano, no hace falta el escutoide, la forma óptima. O sea, digamos, la forma del escutoide cuando es plano es un prisma. Y luego ya a partir de ahí... Es la que optimiza el recubrimiento del espacio. Bien, ya. Pues no sé si no tenéis ninguna pregunta más. Muchas gracias. Pues nada, gracias.